Hola niños, en esta oportunidad vamos a revisar lo que son los artículos informativos. Clase preparada para los quintos años básicos por las profesoras Paloma Pavés, María Concepción y Jimena Tolosa. El objetivo de la clase es leer en forma independiente, comprender textos no literarios como cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc. Para ampliar el conocimiento del mundo y formarse una opinión, extrayendo información explícita e implícita, haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos, relacionando la información de imágenes, gráficos y tablas, mapas o diagramas con el texto en el cual están insertos, interpretándose expresiones en lenguaje figurado, comparando información, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión con la información del texto o sus conocimientos previos. Recordemos, un artículo informativo está compuesto de los siguientes elementos: de un título en el cual se plantea el tema. En el primer párrafo, corresponde a la primera línea, tenemos la definición del tema. En el primer párrafo, además, podemos encontrar la idea principal. Los párrafos siguientes de un artículo informativo lo que hacen es apoyar la idea principal. La opinión siempre se debe fundamentar con datos del texto. Recuerda que el lenguaje figurado es una expresión que oculta la verdadera intención. Recuerda también que la inferencia es una deducción que se apoya en los datos del texto. Leamos entonces el siguiente texto que dice Historia del payaso. En él encontramos el siguiente vocabulario: bufón, que corresponde a un personaje cómico encargado de divertir a los reyes y cortesanos. Faraón es igual a un rey del antiguo Egipto. Replicar significa responder con un argumento contrario. Dice así entonces la historia del payaso. A pesar de sus diferencias, se podría considerar al bufón como el origen primitivo del payaso y por tanto concluir que el arte del payaso existe desde hace miles de años. Un clown enano actuaba ya como bufón en la corte del faraón Darkari-Asi durante la quinta dinastía egipcia, sobre el año 2500 a.C. Los bufones de la corte han actuado en China desde el año 1818 a.C. Los bufones de la corte tenían gran libertad de palabra y crítica. A menudo eran los únicos que podían expresarse contra las normas sociales o del gobierno, e incluso su humor podía llegar a afectar y cambiar la política del gobernante. Sobre el año 300 a.C., el emperador chino Xin Huangdi revisó la construcción de la Gran Muralla China. Miles de trabajadores eran asesinados o morían de cansancio durante su construcción. El emperador planeaba también pintar el muro, lo que hubiera provocado la muerte de otros muchos miles. Su bufón, Yu Shi, fue el único que se atrevió a criticar su plan. Yu Shi, bromeando, lo convenció para que abandonara su idea de pintar el muro. Yu Shi es recordado hoy en China como un héroe nacional. Uno de los más famosos bufones de las cortes europeas fue Nasir ed-Din. Un día el rey se vio en el espejo y, triste por lo viejo que se veía, empezó a llorar. Los demás miembros de la corte decidieron que lo mejor que podían hacer era llorar también. Cuando el rey paró de llorar, todos pararon de llorar, excepto Nasir. Cuando el rey le preguntó a Nasir por qué continuaba llorando, él replicó: Señor, tú te has visto a ti mismo en el espejo solo por un momento,
y has empezado a llorar. Yo te veo todo el tiempo. Texto recuperado el 13 de junio del año 2016. Respondamos entonces, en base al texto, las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema? Número 2. ¿Cuándo actuó por primera vez un bufón? Número 3. ¿Cuál es la idea principal del texto? Número 4. ¿Cuál es la idea secundaria en el segundo párrafo? 5. ¿Cuál es la idea secundaria en el tercer párrafo? 6. ¿En qué época actuó el primer bufón que se conoce? 7. ¿Con qué finalidad se menciona el bufón Yushi en el artículo leído? 8. ¿Cuál es el significado de la expresión Señor, tú te has visto a ti mismo en el espejo solo por un momento y has empezado a llorar? Yo te veo todo el tiempo. Número 9. Analiza la información del texto e indica si su título representa el contenido que se informa. Luego, deberás organizar la información del artículo leído en este organizador gráfico. ¿Cómo lo deberás hacer? Respeta el título. Colócalo en la parte superior. Para cada párrafo, extrae la idea más importante y déjala como el subtítulo. Luego, los detalles que acontece en cada párrafo, déjalos en forma resumida y verás cómo tu organizador gráfico pasa a tomar forma. De esta manera, podemos también aprender las maneras de aprendizaje y de poder estudiar otras materias.